Hola y bienvenidos a tu canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y hoy tenemos un vídeo muy interesante. Después del gran éxito del vídeo de cómo invertir en plata, viene obviamente el metal que es el rey del valor, que es el oro. Y en este vídeo, pues bueno, vamos a hablar sobre el precio del oro, que determina ese precio, mitos que existen sobre el oro. Y como no, pues si os gusta, os voy a dar ideas de inversión en empresas que yo he mirado y bueno, y algunas que tengo dinero también invertido. Y antes de nada, tengo que daros muchísimas gracias y una noticia también a los seguidores del canal. Bueno, aquí ya los seguidores de confianza ya lo sabrán, porque hace 24 horas aproximadamente envié un comunicado en el que ya estaba disponible la masterclass de inversión minera. Es una masterclass donde te enseño cómo invertir en el sector minero, todo lo que necesitas saber y le estoy regalando prácticamente. Es que el precio es absurdo. Ya dije que hay un límite de personas que van a acceder a este precio y este mes se acaba la oferta de lanzamiento. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias a toda la gente que la ha adquirido ya. Es que os juro que no me lo creo, ¿eh? O sea, en 24 horas la cantidad de gente que ha adquirido la masterclass no me lo esperaba. Cuando he visto el móvil y tantos correos me he quedado un poco anonadado. O sea, así que muchísimas gracias por la confianza y ya sabréis que yo siempre aporto valor y ahí vas a tener muchísimo valor. Si no lo has adquirido y te interesa el sector, primero léete la guía que he dado de forma totalmente gratuita y vas a ver la cantidad de valor que hay en esa guía. Es lo que necesitas saber para empezar a iniciarte en el mundo de las materias primas y ya después, si quieres ir más avanzado, me envías un correo a albertmendoza.contacto@gmail.com y allí, bueno, te envío información sobre la masterclass que la podrás adquirir. De momento hay una oferta de lanzamiento, ¿de acuerdo? Le estoy lanzando un precio regalado. Obviamente, cuando acabe este mes, esa oferta va a desaparecer y jamás la voy a volver a poner a ese precio porque ahora mismo es un regalo, básicamente. Así que bueno, espero que la tomes y que le saques el máximo provecho que le puedas sacar. Y sin más dilación, vamos a hablar del oro y vamos con ello. Bueno, como ya he dicho antes, cuando pensamos en un metal que simboliza riqueza, el oro es el metal que nos viene a la mente. El oro actúa como reserva de valor, como una divisa con una paridad de poder adquisitivo que permanece constante en el tiempo. No podemos considerar el oro como una materia prima común. El oro debe quedarnos claro que no actuará como el petróleo, como el cobre o como cualquier otra materia prima. El oro es una divisa. Sí que podemos tener este error de, como ya veremos, hacer análisis de oferta y demanda convencionales, pero es que el oro es una divisa. ¿Podríais hacer un análisis de oferta y demanda con el dólar? Podríais hacerlo, pero no sería muy correcto, ¿no? Entonces el oro debemos tomarlo como si fuese dinero, básicamente. Estamos sacando dinero del suelo. Además, el oro es como el estándar. Se habla también de que, bueno, el Bitcoin es el oro de las criptodivisas. Sí, pero el Bitcoin en la cafetería no me lo aceptan. Yo voy con un lingote de oro a la cafetería y seguramente me van a decir, ¿dónde vas, friki? Con un lingote de oro, no te lo voy a coger. Pero saben que tiene valor y se podría negociar, ¿vale? El oro es dinero. Si es cierto que desde que se dejó el patrón oro, pues no se ha visto como tal. Se ve como una reserva de valor, pero no tiene uso diario, ¿vale? Además el oro es muy valioso y no podemos llevarlo siempre encima. Oferta y demanda. Calcular la oferta y demanda del oro es difícil y contraproducente, como ya he explicado. No aplican las mismas reglas que otras materias primas, típico metal producido versus metal consumido. El oro actúa como una divisa, no como un metal industrial, pues el oro no se puede consumir. El oro que se ha minado en la tierra está circulando por ahí. Es bastante bonito pensar que el oro que sacaron los romanos pues puede estar fundido y hecho lingotes también circulando a día de hoy por allí. Entonces, el oro no se puede consumir, no tiene un uso industrial muy grande. Sí que se usa para hacer pequeños componentes eléctricos y alguna que otra cosa,
pero no es su uso principal, no es como la plata que vimos en el anterior vídeo, y si no lo habéis visto, ir al vídeo de la plata, que la mitad del consumo es uso industrial. Aquí no, aquí básicamente es reserva de valor. Entonces, ¿cómo explicamos el déficit o la sobreproducción? ¿Tiene algún sentido los balances de oferta y demanda? Claro, porque cuando veáis análisis de este tipo os van a decir, pues hay una sobreproducción neta de 200. ¿Cómo que se ha producido 200 en exceso? ¿Dónde está ese oro? ¿No se ha vendido? ¿Se ha almacenado? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo almacena? ¿Y por qué? Claro, se producen dólares en exceso. Bueno, la verdad es que sí que se producen, pero me refiero, no los guardas y dices no tienen ninguna utilidad, tienen un poder adquisitivo. No es como si tenemos un huerto de lechugas, producimos muchas lechugas y decimos, bueno, todo el año va a ser a base de ensaladas. O no tenemos una cosecha y vamos a pasar hambre. O sea, no lo podemos consumir. Esto es una reserva de valor. Entonces, no puede haber ni una sobreproducción neta ni un déficit, porque el déficit va a existir en medida que el precio varíe. Si hay más demanda de oro que el que se produce, el precio subirá y ese oro saldrá de algún sitio hasta que se nivele la balanza. No hay un punto de equilibrio como tal. Entonces, a todo esto, aquí podéis ver un gráfico muy interesante. Cuando las barras están verdes, significa que hay una correlación positiva, ¿de acuerdo? Y cuando las barras están rojas, significa que hay una correlación negativa. La línea dorada es el precio del oro. Y podemos ver también que tenemos el surplus abajo y el déficit arriba. ¿Qué vemos en 2004? Que hay un surplus de oro, hay demasiado oro, hay exceso de oro según estos balances. Pero el precio, ¿qué pasó con el precio? Subió, hay una correlación negativa. Después vemos que hay un déficit y vemos que el precio, pues bueno, sigue subiendo, entonces hay una correlación positiva. Después vemos que hay surplus otra vez, pero el precio no deja de subir. Entonces, como veis, es bastante arbitrario. Por lo tanto, este tipo de balances no nos sirven para predecir el precio del oro. Claro, no es como el petróleo, que vemos que si nadie produce y se sigue consumiendo, el precio obviamente tendrá que subir para suplir ese balance, ese desbalance que hay en el mercado. Pero aquí vemos que la relación no está clara, es bastante arbitraria, por lo tanto no podemos usarlo como una métrica de valoración, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué mueve el precio? Básicamente los flujos institucionales, bancos centrales y grandes fortunas. Aquí puedes ver un gráfico oferta y demanda más real. La parte de abajo es lo que normalmente se suele estimar, que es de parte de la oferta, pues lo que se mina, el scrap, que digamos que es el reciclado, los inventarios de los ETFs, etcétera. Por la parte de la demanda, pues vemos, pues bueno, el uso en joyería, el uso industrial, que es pequeñito, y la inversión. Pero la parte que no vemos es el supply, la oferta institucional y la demanda institucional. Estos son aproximaciones, porque es difícil de calcular. Por ejemplo, si los bancos centrales comienzan a vender oro como locos, el precio se va a desplomar, porque va a haber más oferta de la que en ese momento se nivela el mercado en ese precio que estábamos antes. Pero claro, eso no lo veríamos reflejado en la cantidad de oro que se produce. De hecho, podría producirse la misma y el precio seguiría bajando. Aunque la demanda, en teoría, pues justificaba esa producción. Pero claro, fueron los institucionales que han vendido oro. Y de hecho esto ocurrió hace ya años, hasta que los bancos centrales cambiaron su actitud y se volvieron compradores netos. Entonces, sumas a la demanda, esa demanda de los bancos centrales. De hecho, en los últimos años, el Banco de China, y en Rusia también, ha sido de los mayores compradores de oro del mundo. Y obviamente eso mueve el precio. Tiene más sentido, pero claro, el Banco de China no te va a desglosar detalle a detalle lo que va a hacer, obviamente. Sobre todo se ve cómo son los chinos. Entonces, es muy difícil calcular los flujos institucionales. Por eso muchos balances no los representan. Aunque podemos fijarnos en los flujos de oro físicos que hay en el mundo, por ejemplo, el trading que se hace de Londres a Singapur o a Hong Kong, ¿no? O el oro refinado, por ejemplo. Si se ha minado 2000 y se refina 6000,
¿Por qué se refina a 6.000? Parece que hay una demanda. Por ejemplo, en el formato en el que se almacena el oro en Londres no es el típico que le suele gustar en China. En Londres creo que son unas 100 onzas por barra y allí les gustan las barritas de 1 kilo. Pues tienes que volverlo a refinar y transformar esos lingotes en lingotes más pequeños. Lo envías a Suiza, por ejemplo, que lo refinen y lo envíen allí a Singapur. Pero claro, ese refinado es parte de la demanda, pero esa demanda no ha quedado reflejada en la parte de joyería, en la parte industrial, la parte retail. Y aquí podéis ver el gráfico de demanda, aparente, porque como digo, es muy difícil de calcular. Las importaciones netas en Hong Kong, que Hong Kong es el centro, digamos que, del oro allí en Asia, es como Londres, aquí en Europa. Y bueno, y la demanda institucional china. Como veis, eso no sale en los balances convencionales, pero existe. Y hay analistas que, por suerte, hacen sus aproximaciones. Para nosotros va a ser muy difícil de calcular y yo creo que deberíamos fijarnos, pues bueno, aparte de seguir a los analistas, hay otros factores que mueven el precio del oro, como el miedo, porque como sabéis es un valor refugio, y como veremos, los tipos de interés. El precio quedará determinado por los flujos institucionales y en menor medida por los ETFs y la inversión retail. A ver, no quiero decir que la parte de la joyería y el retail no tengan influencia, claro que la tienen, pero son más estables. Como vimos también en el vídeo de la plata, que os puse un balance de esos de oferta y demanda, que allí es más sensato poderlo usar porque es parte industrial, en momentos de crisis la inversión retail se dispara y obviamente eso tiene una influencia sobre el precio. Aquí podemos ver el rally que hubo, esa gran subida a partir del 2000 al 2008. Después otra subida, pasada la crisis del 2008 hasta 2013 y hasta el punto que nos encontramos ahora. Entonces la inversión retail tiene sentido, pero claro, esto cuando hay movimientos y tensiones tan grandes, los grandes inversores y los ETFs también adquieren más oro y los bancos centrales intentarán cubrirse con el oro, cuando las divisas pues tiemblan, ¿no? Digamos. Entonces, también los tipos de interés parecen tener una influencia sobre el precio del oro. Y como estáis viendo, calcular el precio del oro o aproximarlo es mucho más difícil que en cualquier otra materia prima donde rigen las leyes de oferta y demanda. Aquí ya hablamos de temas macroeconómicos bastante más complejos. Por lo tanto, yo no me comería demasiado la cabeza intentando determinar un precio ideal del oro, ¿de acuerdo? Como he dicho, es bastante contraproducente, por lo tanto, obviamente tener vuestra opinión, pero intentar entender la tendencia, hacia dónde va, entonces podéis posicionaros. Aquí podéis ver como el tipo de interés en el gráfico izquierdo a 5 años de los bonos americanos y el precio del oro en dorado. Pues como veis, cuando bajan los bonos, el tipo de interés real, esto es el tipo de interés descontando la inflación, sube el oro, cuando suben los tipos baja el oro, etc. También se ve mucho más pronunciado, me parece, en la línea a bonos a 10 años. Como veis en el bono a 10 años, con el interés real, se ve más claro, además es más representativo, diría yo. Como veis, cuando bajan los tipos de interés, la tendencia es a la baja, la tendencia del oro es al alza y viceversa. Y así podemos ver lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Por lo tanto, los tipos de interés pueden jugar un papel muy determinante en el precio del oro. Y aquí yo os propongo que penséis y meditéis hacia dónde pueden ir los tipos de interés según la situación política y social actual. Porque más que intentar calcular el precio del oro, como digo, que no lo vais a poder hacer y fallaréis en los cálculos. Y es más sencillo calcular la tendencia. Los tipos de interés, si realmente se guía por los tipos de interés y el precio del oro, ¿a dónde tienen que ir? ¿Tiene mucho sentido que suban en una situación de crisis que estamos viviendo y que va a ser complicada la recuperación? No, de hecho incluso tiene sentido que se vayan negativos. Por lo tanto, yo, en mi opinión personal, yo soy bastante bullish con el precio del oro. Luego podemos tener algo de debate, pero yo tengo oro en cartera y soy bastante positivo en cuanto al futuro del oro. No soy tan positivo en cuanto al futuro de las divisas, pero bueno, eso es un tema aparte. El oro es la auténtica divisa. El oro es volátil.
a corto plazo, pero mantiene su valor a largo plazo. En cambio, el dinero fiduciario es estable a corto plazo, pero a largo plazo es simplemente lo que es, papel. Para los que no lo sepáis, el dinero fiduciario es el dinero que no tiene un respaldo real detrás, el que se imprime como uno imprime fotocopias en la copistería. Aquí podéis ver el movimiento del oro a unos días, ¿no? Digamos, con nivel de British Pounds, o sea, de la moneda británica. Como veis, el oro puede fluctuar bastante en intradía, en unos cuantos días. En cambio, la moneda británica no va a variar tanto, de hecho va a ser mucho más estable. Como digo, por eso el dinero debemos usarlo. Yo no digo que os deshagáis del dinero, o sea, eso sería absurdo. Pero como veis, el oro a corto plazo puede fluctuar bastante, muchísimo más que la moneda. A medio plazo, aquí podéis ver lo mismo con la libra británica, cómo fluctúa su valor, el poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Como veis, el oro a medio plazo también fluctúa, pero a lo largo de estos 6 años mantiene en base 100 su poder adquisitivo. En cambio, la libra se va depreciando poquito a poquito en estos 10 años un 10%. Aquí ya podemos ver a medio plazo como el oro es lo que realmente tiene un valor y el papel de la moneda es simplemente eso, papel, porque se sigue imprimiendo y no tiene un respaldo detrás. Y ya a muy largo plazo podéis ver que el dinero no vale nada. Sí, esta gráfica es, desde mi punto de vista, un poco exagerada en el sentido de que son muchos años y es a base de estimaciones. Porque, a ver, tener en cuenta una franja, supongo que aquí serán 500 años, me parece bastante osado. Pero bueno, como es una aproximación, es bastante interesante de ver que en rojo tenemos el poder adquisitivo del oro. En verde tenemos el índice de precios. Y en azul tenemos el precio del oro. Como podéis ver, bueno, es normal que hubiera cierta inflación en esta época por todo el oro que venía de América y eso aumentaría la masa monetaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto habría inflación. De hecho, en España, en esta época, hubo una inflación bastante alta por culpa de todo el oro y la plata que llegaba del Nuevo Mundo. Pero bueno, como veis, el poder adquisitivo del oro siempre ha sido muy estable, igual que los precios. Recordad antes que existía el denominado patrón oro, es decir, que la moneda del país, aunque eran billetes por comodidad, estaba respaldada por el Banco Central por cierta cantidad de oro. Por lo tanto, no se podían hacer las locuras que estamos viendo hoy en día. A principios del siglo XX, los gobiernos desligaron del patrón oro sus monedas para poder imprimir la cantidad de dinero que ellos desearan. De hecho, incluso en Estados Unidos se llegó a confiscar cantidades de oro. Por lo tanto, esto, bueno, es un argumento que esgrimen algunos que dicen, el oro hay que tenerlo físico, porque como al gobierno le dé por confiscar, te quedas sin nada. En este punto ya podéis ver como el índice de precios vuela. Aquí ya el dinero no tiene respaldo, por lo tanto vuela, pero el precio del oro le sigue. Porque el oro es lo que realmente mantiene ese valor. Y bueno, a poder adquisitivo, el oro ya comienza a fluctuar, pero como veis, no es que se pierda en la nada, sigue teniendo el poder adquisitivo dotado de esa reserva de valor. Algo que quería que vieseis es el efecto de la inflación en los ahorros si los tuviésemos en monedas. Si tuviésemos 100.000 dólares, si tenemos 100.000 dólares en 2020, podéis ver que en los años 60 es el mismo poder adquisitivo que 11.000 dólares. Si le damos la vuelta, 11.000 dólares de antes corresponden a 100.000 de hoy. Aquí podéis ver la cantidad de dinero que se ha perdido. De hecho, en estos 60 años, si hubieseis tenido esta cantidad, hubieseis perdido el 90% de vuestros ahorros simplemente por la inflación que se genera al no estar respaldado por nada. En cambio, si hubieseis tenido en oro o en bienes físicos, que sí que tienen un valor intrínseco, pues normalmente evolucionan a la par de la inflación y por eso tiene sentido poseerlos. Ahora vamos a ver un poco sobre la oferta. China es el mayor productor y Canadá le seguirá.
Como veréis aquí en el gráfico, China, bueno, se prevé que decline un poco su producción de oro, pero es el mayor productor mundial de oro, es bastante curioso. Pero claro, yo no os recomiendo que miréis minas en China, ¿de acuerdo? Bajo vuestra propia responsabilidad. Después le viene Australia, que se prevé que decaiga bastante. Y luego Rusia, que es un país súper interesante y tiene un montón de reservas de oro. Canadá está viviendo, digamos, la época dorada, ¿no? De los proyectos de mineras de oro, porque como veis, lleva una carrerilla bastante potente y se prevé que se convierta en el segundo productor del mundo. De hecho, hay bastantes proyectos por allí en Canadá interesantes, que allí sí que le podéis echar un vistazo. Y bueno, los demás ya son más residuales. En Estados Unidos, pues en Nevada hay depósitos muy buenos, los Carlin Deposits, que es un tipo de depósito. Y bueno, luego Sudáfrica, como veis, bueno, Sudáfrica aparte, México y Perú. Parece que no ha habido grandes descubrimientos en los últimos años. El sector está viviendo una consolidación. Las dos grandes operaciones que hubo en 2019, pues bueno, fueron la fusión de Barrick con Randgold y Newmont con Goldcorp, creando la minera de oro más grande del mundo. Aquí también podéis ver, bueno, la cantidad que se ha movido, pero otras adquisiciones como Kirkland, con The Tour, Endeavour Mining, bueno, como veis hay unas cuantas, pero son bastante grandes en cuanto a tamaño. Claro, las grandes empresas han de buscar la forma de reponer sus reservas, y a falta de grandes descubrimientos, buenas son las adquisiciones. Como veis, esta es la evolución de las reservas de las compañías, digamos, más grandes del sector. Aquí las tenéis: Agnico Eagle, Barrick, etc. Y como veis, ha habido una disminución de estas reservas. Por lo tanto, ¿cómo reponemos estas reservas? Adquiriendo otras empresas con reservas mayores y de esta forma las reemplazamos. Esto es debido a que, como veis, no ha habido grandes descubrimientos y las operaciones, las minas bajo construcción y las posibles nuevas minas que pueden empezar a producir no son muy representativas. Es que no ha habido descubrimientos así enormes. Por lo tanto, el sector ha de consolidarse a base de adquisiciones, y yo creo que poco a poco esta ola de adquisiciones se irá extendiendo de las mayors, que compran ya empresas productoras con sus reservas, a empresas en desarrollo y luego a exploradoras. Porque bueno, como sabréis, si no lo sabéis, la exploración está bastante delegada a las juniors. Y ahora vamos a lo que os interesa: cómo invertir. Hay varias formas de invertir, ¿de acuerdo? Podemos comprar el oro directamente, en físico, lo podemos comprar por internet o en algún sitio de confianza, o por ETFs. Hay ETFs que no es oro real, es con futuros. Yo os recomiendo que compréis ETFs físicos, si queréis ese tipo de inversión. Luego podéis operar con futuros, no soy gran fan de eso. Y luego ya sabéis que lo que me gusta son mineras y royalties, lo que tiene cierto apalancamiento y puede crecer inorgánicamente. De hecho, el modelo de royalties es súper interesante. ¿Qué es una royalty? Una royalty es como un préstamo, es una empresa financiera que hace préstamos a una mina. Le hace un préstamo y le dice: oye, me tienes que pagar X de la producción, digamos el 1% del NSR, Net Smelter Return, lo que saques una vez refinado el mineral, me lo vas a pagar en oro, ¿de acuerdo? Entonces es un modelo de negocio súper interesante. De hecho, hay muchas empresas que están saliendo, lo que puede dificultar conseguir buenos tratos. Pero bueno, como vais a ver, es un negocio que genera muchísimo valor. De hecho, tenéis una empresa muy grande que se llama Franco Nevada. Es la empresa más grande de royalties, que también es una inversión viable. Mira, os doy una extra. Os iba a dar 7, pero ya tenéis 8. Así que, visto esto, vamos a ver las ideas, que no son recomendaciones, porque luego si alguien pierde dinero por alguna idea que yo doy, haber hecho el trabajo. Para ahorraros esto, yo recomiendo encarecidamente que toméis la masterclass de inversión minera, para que aprendáis cómo funciona el mundo de la minería y sepáis analizar por vuestra cuenta las minas y tomar buenas decisiones. Dicho esto, vamos a ver las empresas. Bueno, vamos a ver aquí las empresas. Las he ordenado
en exploradoras, en developers, en productoras y en royalties. Una que me parece muy interesante es Osino Resources, es una empresa pequeñita, ya veis, 70 millones de dólares canadienses, que serían unos 60 millones de dólares americanos. Tiene un proyecto allí en Namibia que se llama Twine Hills. Es bastante interesante, han encontrado mineralización con continuidad y bueno, tienen que definir el resource todavía. Como veis la cotización, pues bueno, o sea, esto no lo contéis porque bueno, ya hace tiempo, ¿no? Tenéis que ver los últimos años. Como veis se ha comportado porque han ido descubriendo la mineralización y van descubriendo, pues bueno, nuevos drills. Es bastante interesante. El CEO parece fiar, así que recomiendo que le echéis un vistazo a Osino Resources. Yo me la miré en su día y no la compré. Me arrepiento un poco porque cuando yo la miré cotizaba por aquí a 0,36 y sé que iban a sacar buenos resultados y si hubiese tenido una buena revalorización. Pero bueno, fallos que se cometen a veces por omisión. Luego otra bastante interesante, que esta ya la tenéis comentada, me parecen empresas que yo creo que lo harán bastante bien en 2020, es Nighthawk Gold. Esta tiene un proyecto que se llama Colmanac en Canadá. Está intentando consolidar un distrito entero y van sacando muy buenos drills. Esta es otra que estuve a punto de comprar, pues básicamente por aquí a 0,42 y ahora mismo pues está igual. Sí que sacó unos buenos drills y subió un poco y parece que está consolidando ahí el sector. Bastante interesante, otra empresa pequeñita, pero bueno, una vez consolide todo eso que tiene allí, es que hay mucho oro en esa parte de Canadá. Luego ya sabéis, una que me encanta, y esta sabéis que la tengo en cartera, que es Horizon Gold. Esta la compré, mira, justamente la compré aquí, a 0,50 más o menos. Obviamente me comí toda esta bajada del miedo que hubo un 50%, pero bueno, como somos tíos duros y estamos acostumbrados, pues no nos duele. Y ya se ha recuperado y de hecho ahora está ganando algo. Entonces, esta empresa para mí es una joya. Está genial. Tiene un proyecto en Burkina Faso, se llama Bombore, y está cotizando súper barata, 0,2, 0,3 net asset value ajustado al precio actual del oro. Porque el feasibility que sacaron está calculado a 1300. Claro, ahora el oro está a 1700. Si lo ajustáis a 1500, os dará que está cotizando eso, a 0,2, 0,3 el net present value del proyecto. Para mí, de mis top picks de oro, Horizon Gold. El CEO es un crack y compra un montón de acciones, me gusta. Otro proyecto interesante allí en Burkina Faso, y esta la compramos en la cartera de análisis de inversión con Martí y hemos ganado ya bastante dinero porque la compramos aquí, justo en el valle, a 0,4 y ya llevamos un 70% de revalorización. Increíble. Esta es una productora, está muy cerquita del proyecto de Horizon y de hecho ahora ha hecho una adquisición de un proyecto de B2Gold, me parece. Y bueno, pues le está yendo bastante bien, saca el oro súper barato y está muy muy barata, estaba ya produciendo a 0,5 el valor del activo, del net asset value. O sea, increíble esta empresa y además tiene el cash flow que le va a generar la mina para consolidar ese sector que está un poquito abandonado y se encuentran muy buenas oportunidades. También recomiendo que le echéis un vistazo. Vale, esto ya es algo más duro. Una mina rusa, minera rusa, Polius, muy interesante, de las minas, bueno, de las mineras con mayores reservas del mundo. Yo creo que es una oportunidad interesante, todavía me la estoy mirando, por lo tanto no puedo dar una opinión firme, pero me parece muy interesante, con proyectos ahí en Rusia y a un precio a simple vista atractivo. Y luego otra que me encanta, esto ya son royalties, Sandstorm Gold. Sandstorm Gold es una empresa más o menos mediana de capitalización y aquí gané bastante dinero porque tuve la suerte de comprarla en 2018 cuando empecé a interesarme mucho por el tema de las minas y la vendí aproximadamente a 6 o a 7, o sea la revalorización que me llevé fue casi un 100%. Muy buena empresa.
La vendí porque tuve que reducir posiciones y comprar otras que me interesaban más en ese momento. Perdí la oportunidad de volverla a comprar a 3,8, pero bueno, esta es una empresa muy interesante y cuando salga el proyecto que tiene allí en Turquía, es posible que doble. Pero bueno, recomiendo que le echéis un vistazo. La comenté en el podcast, Nolan Watson, parece que es el CEO, que está un poco mal de salud, se ha puesto muy gordo y da mala sensación, porque claro, no queremos que le pase nada al CEO, de hecho le tenemos aprecio. Pero bueno, es una empresa muy interesante. Y por último, Abitibi Royalties, esta empresa, el historial que lleva, ¿lo veis? Es una pasada, es increíble. O sea, esta es una empresa que tiene royalties allí en Canadá, sobre todo en Canadian Malartic. Siempre estoy a punto de comprarla, pero nunca me decido, porque creo que valorarla es bastante complejo. Pero oye, posiblemente la acabe comprando al final. Pero bueno, es una empresa muy interesante, así que también os recomiendo que le echéis un vistazo. Esto es todo por el vídeo de hoy. Recuerda darle like y compartirlo para ayudarme y que siga haciendo más vídeos así. Y coméntame qué posiciones de oro tienes. Así que nada, esto es todo y nos vemos en el siguiente. Chao.